Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. La semana pasada estuvimos hablando acerca de mayordomía y más que todo el principio del diezmo desde el Antiguo Testamento, cómo se presenta 400 años antes de la ley, hablando de Abraham y también hablando acerca de Jacob. Hoy vamos a hablar en el mismo tema de mayordomía, pero entonces el diezmo bajo la ley. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Desde la creación hasta Abraham ya han transcurrido un promedio de 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo un promedio de 2000 años. Entonces vamos a mirar que en la época que nosotros hemos hablado es en una época de 2000 años aproximadamente antes de Cristo. Ya habíamos visto que Abraham recibe la promesa de Dios, que Dios le daría una gran nación de su descendencia, también que Dios le daría una tierra de bendición para sus herederos. Y en el caso de la ley ya encontramos que los hijos de Abraham, que fueron Isaac, Ismael fue la duda de Abraham. O sea, Abraham en la Biblia se conoce como el padre de la fe. Fue un hombre de fe porque siempre que Dios habla bien de un hombre es por la obra que Dios hace en el hombre, no por lo que el hombre como él en sí gana como méritos. Porque Abraham tuvo muchos defectos de fe. Uno de los defectos de fe que usted le va a mirar a Abraham es que él niega durante 2 ocasiones a su esposa y casi que otros toman a su esposa porque él la hace pasar por su hermana, por la belleza de ella. El hijo le recibe el mal ejemplo y el hijo también hace lo mismo con su esposa y también Dios tiene que utilizar inconversos para llamar la atención. Lo otro es que Dios le dijo que le daría una descendencia y Abraham toma entonces a una sierva para tener un hijo en ella y fue Ismael. Y de esa bobadita de error, de falta de fe de Abraham, tenemos hoy a los ismaelitas, que son los que quieren sacar a los judíos de la tierra prometida, aunque son hermanos medios, se aborrecen hasta asesinarse. Entonces mire la bobadita de fe que tenía Abraham. Realmente lo que la Biblia habla de la fe de Abraham es porque de una u otra manera Abraham tuvo una relación con Dios y Dios le dice vete de tu tierra y tu parentela, y en medio de sus errores escuchaba la voz de Dios. Todas las grandes obras de hombres de la Biblia no es atribuido directamente al hombre como tal, sino algo que la Biblia nos va a hablar, que es la gracia de Dios o el regalo de Dios o la misericordia de Dios. Y lo más grande de los hombres de la Biblia no está en ellos. Lo más grande de los hombres de la Biblia está en cómo Dios, de una manera ahora. Si usted mira en Hebreos capítulo 11, se habla acerca de los grandes hombres de la fe. Y la Biblia va a empezar a hablar de la fe de Abraham. Después hablaremos más sobre la fe, pero ya más directamente. Pero imagínense, por la fe Israel llegó a la tierra prometida. ¿Cuál fe? Es porque es la palabra de Dios, cuando la ponen en práctica, que desarrollan fe. La fe es la obediencia a la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, están los principios en la palabra y cuando yo entro en los principios de la palabra, entonces entro en los principios de desarrollo de fe en la vida. Estamos hablando desde la semana pasada acerca de la mayordomía y vemos que el principio de reconocer a Dios en nuestra vida, en ellos nace, en el caso de Abraham y de Jacob, pero realmente hay un momento donde Dios tiene que guiar al pueblo en ese principio. Cuando ya hablamos de la ley, nos damos cuenta que ya Abraham ya estuvo Isaac, vienen Esaú y Jacob recibe el nombre de Israel. Israel entra a Egipto y durante 430 años están ellos en Egipto. Cuando Dios los saca utilizando a Moisés, entonces da un principio y el principio que Dios les va a dar a ellos es acerca de guardar lo que en la Sagrada Escritura llama empezar a mirar para con el pueblo de Israel el diezmo. La semana pasada vimos que no necesariamente estaba estipulado en la ley, sino que era un reconocimiento de Dios como el dueño, como el Señor. Ahora, el término diezmo significa décima y es la décima parte de algo. Normalmente ellos pagaban impuestos, por ejemplo, en Roma
ellos diezmaban. ¿Sabía usted que dentro de los impuestos de Roma estaba el diezmarle al César? Toda persona que tiene un puesto político le diezma al político. No, que es que a mí me dieron un puesto por política en una alcaldía, en un municipio. Pues pregúntele a esa persona que por política le dieron el puesto, que por lo regular así sucede. En la gobernación, en todos los lugares. No estoy hablando de donde vivimos, dentro de nuestra nación. Es usual que el que tenga un puesto político le pague el diezmo al jefe político de él. Y eso no lo han podido quitar en las mañas que tiene nuestro... Entonces imagínense, la gente deja de diezmarle a Dios y el diablo le roba los diezmos. De una u otra manera, no estoy diciendo que un jefe político sea un diablo, pero sí estoy diciendo que es un método que es tan completo y que el enemigo copia las cosas de Dios de tal manera que aún dentro de esas repercusiones humanas, el enemigo es tan sabio que a la gente la pone a diezmar. Entonces no le diezman a Dios, pero le tienen que diezmar a alguien. Ahora, cuando hablamos de primicia, era lo primero o la primer parte. Y a veces una primicia era la primer parte de 10. Entonces la primicia tiene que ver, como lo vimos la semana pasada, de entregarle a Dios de lo que Dios da. Por ejemplo, una oveja iba a dar su primer preñez, era para Dios. En Abraham vimos que el hijo primogénito era consagrado a Dios. Y en el pueblo de Israel se va a mirar que el primer hijo siempre va a ser consagrado a Dios. El mayor de los hijos recibía la mitad de la herencia, o sea, son 20 hijos, el mayor recibía la mitad y a los otros 19 les daban la otra mitad repartida. Entonces es reconocer el dominio soberano de Dios y los beneficios de entregarle a Dios esta parte. Yo quisiera que usted me acompañe al libro de Levíticos en el capítulo 27, hablar de este principio. Si no vamos desde la ley, si no vamos desde el Génesis a hacer una exégesis bíblica, caeremos en la trampa que muchos han caído, que es, sencillamente les hablan 2 o 3 textos bíblicos, le dicen que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, que no se puede diezmar, que hoy no existen sacerdotes del orden de Aarón, que ya los sacerdotes del Antiguo Testamento desaparecieron. Esto no es el alfolí para este tipo de personas, que este alfolí que nosotros manejamos aquí en la iglesia es una bolsa, que porque el alfolí era un granero. Todas estas cosas usted las va a encontrar de las personas que están en contra del principio del diezmo. Pero vamos a mirar a través de la Biblia los alcances reales de este principio. Voy a leer del verso 30 al verso 32. Y el diezmo de la tierra, porque está hablando acerca de lo dedicado a Dios. El capítulo 27 va a hablar de todo lo que es consagrado a Dios en este libro de Levítico. Entonces, cuando Dios habla con Moisés, le dice que hable con los hijos de Israel para que todo voto que se hiciera delante de Dios fuera presentado así. Ya en el versículo 26 de ese capítulo 27, me estoy haciendo toda una introducción, está hablando de 3 cosas que pertenecen completamente a Dios. Y ahí está lo que les decía el primogénito. Entonces dice el versículo 26, déjenme devolver para poder dar una buena ilustración. Y dice, pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuera de los animales inmundos, porque había unos animales que eran considerados inmundos, los animales que tenían uña partida. Entonces, si fuera de este, lo rescatarán conforme a la estimación y añadirán sobre ella la 5ª parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a la estimación. Ya del versículo 28 en adelante, se habla acerca de todas las cosas que son dedicadas al Señor. Pero en el 30... dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, o sea, lo que produce la tierra, del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo de él, añadirá la 5ª parte de su precio por ello, o sea, añadirá el 20%. Entonces, aquí está diciendo, ellos no trabajaban como nosotros normalmente, que uno trabaja por un jornal o por un dinero, ¿cierto? Uno trabaja por 700 y algo de miles de pesos. O a usted le pagan con yucas. Y si usted trabaja en una fábrica de arepas, ¿le pagan con arepas? ¿Sí? O si usted trabaja en la fábrica de licor, no, peor, dejémoslo ahí. No le pagan en especie, a usted le pagan. En ese entonces era el trabajo de la tierra. El trabajo nuestro hoy, laboramos y nos dan el sustento de la labor. Ellos debían de dar el diezmo. Si alguien se gastaba el diezmo, tenía que aportar, en este sentido, una 5ª parte, o sea que tenía que ser el 20%. Usted se gastó los diezmos y sus diezmos son 70,000 pesos.
O sea que usted tenía que rescatar un 20% de esos diezmos para el Señor, o sea, como 14.000 pesos, algo así. Era en lo que la ley funcionaba y ellos tenían que hacerlo porque era para el Señor. Hermano, no hacerlo representaba que la tierra era maldita. Por eso uno escucha que maldito serás y maldito y maldito. Ay, no, eso que hay tantas maldiciones allá, ay, no. Eso cuando habla de... Porque significaba que la tierra no era bendecida. Y si no era bendecida, era maldecida. Entonces, si la tierra iba a producir por causa de la persona que no reconocía, la tierra no era de bendición. Porque esta parte Dios la había reclamado para sí. Ellos salieron de Egipto y fueron a conquistar la tierra prometida. ¿Cuántas tribus de Israel eran? Hijos de Israel eran 12 hijos. Y esos 12 hijos tuvieron muchos hijos y por ahí les llamaba tribus. Esas 12 tribus de Israel, a cada una se le dio su pedazo, pero no le dieron a una de ellas, a la tribu de Leví. Y entonces los levitas, ¿qué hacían? ¿Alguien me podría decir qué hacían los levitas? Eran los sacerdotes. No, era el pueblo del sacerdocio. Pero entre los levitas estaban los que cuidaban el ganado que el pueblo llevaba para sacrificar al Señor. Aquí le llamaríamos como que, perdonen el término, arrieros. Los que llevaban el ganado, lo traían. No todos los levitas ministraban en el templo. En el templo era una orden de levitas. Estaban los sumos sacerdotes, estaban los levitas que cuidaban lo que llegaba al alfolí o lo que la gente traía, lo que era del Señor. Era todo un pueblo. Es que los levitas no eran 3 o 4, era cantidad. Y los demás del pueblo de Israel, todas las tribus tenían que traer los diezmos, porque era a Dios. Y Dios le pagaba a los sacerdotes con el diezmo del pueblo. Los sacerdotes no vivían del pueblo. El pueblo vivía de Dios. ¿Entienden ustedes eso? Todas las fiestas judías religiosas tenían que ver con la tierra. El día de expiación era un reconocimiento porque Dios había limpiado al pueblo y ese día se derramaba sangre y el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y sobre el propiciatorio, que era la tapa de oro donde estaban los 2 ángeles, derramaba la sangre por el pueblo. Realmente ellos habían traído de todos estos animales, de los animales gordos de todo, un sacrificio a Dios. Ahora, la gente traía continuamente ofrendas delante de Dios y entonces, por ejemplo, venía la siega, venía la fiesta de la siega. ¿Y qué hacían en la fiesta de la siega? Gracias a Dios por la cosecha que acabamos de recoger. Entonces, las fiestas religiosas judías iban muy ligadas a la tierra, iban muy ligadas al trabajo de ellos, porque era, Señor, te reconocemos. Y lo otro, Dios fue el que bendijo mi trabajo por mi fidelidad. Entonces traigo los diezmos no para que el sacerdocio viva de cuenta mía, sino lo traigo a Dios. Y Dios es el dueño de los diezmos y con eso Él bendice al sacerdocio. Por allá en Malaquías, el Señor está muy enojado con el pueblo de Israel. Es uno de los profetas menores, pero está hablando como un ciclo antes de que ellos entren en una época muy difícil. Y usted se da cuenta que Dios empieza a hablarle al pueblo y le pregunta al pueblo, oiga, ¿el pueblo le puede robar a Dios? ¿El hombre le puede robar a Dios? El hombre, nosotros le podemos robar a Dios. Aparentemente uno dice, no, sí, ustedes me robaron. ¿A mí con qué? Con vuestras ofrendas. Porque los sacerdotes ya estaban trabajando la tierra para poder sostener sus familias. Era la obligación del pueblo entregarle a Dios, no al sacerdote. Entonces a veces uno escucha en el pueblo que dice, el pastor Manuel está hablando de unas cosas que a mí no me gustan. Y como el pastor Manuel está hablando de eso y me está tirando tanta piedra desde el altar, entonces este men no come de cuenta mía, no le llevo los diezmos. Entonces se enojan con el pastor. ¿Qué error tan grande? ¿Por qué error tan grande? Porque era con Dios. Como la gente que dice, no voy a ir, en estos días alguien no fue a la iglesia y me mandó razón, no fui porque estoy bravo. Es que usted está bravo con Dios. O con el pastor, no, es que me enojé y tal, y yo cómo voy a llegar allá, bien endiablado. Raro. ¿Por qué se enoja con Dios? Porque se enojó, quién sabe, con la esposa o con alguien, yo no sé con quién se habrá enojado. No, pero nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a no entender lo de Dios. Por eso cuando vienen por el tributo, ¿se acuerda que la Biblia dice, sométase toda persona a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido impuesta por Dios? Entonces usted va a notar que cuando le piden el tributo, el Señor Jesús no era difícil decir, vea, vaya, coja un pescado y traiga el tributo. Hay que darlo. Sí, y se le puede dar tributo al César, porque ya viene una pregunta. ¿Es digno, lícito darle tributo al César? Claro, la Biblia dice que hay que tributar.
Ojo con usted, cuando tenga un contador público y le dice el contador, no, robemos, perdón, evadamos impuestos, hagamos piruetas, usted le está robando al Estado. Que hay, que el Estado nos está pidiendo mucho impuesto, hermano, pero la Biblia dice, dad al César lo que es del César, o sea, al Estado lo que es del Estado, y a Dios lo que es de Dios. Y hay gente que le tiene más miedo a la DIAN que a Dios. Imagínense, todos creemos en Dios, pero a mí me parece que los demonios creen mejor que nosotros. Porque hay gente que cree en Dios y no tiembla. Hay gente que dice que cree en Dios y no lo respeta. Hay gente que dice que cree en Dios y no reconoce a Dios en todos sus caminos. Y los demonios, en cambio, creen y tiemblan. Y hay cristianos que ni tiemblan ya. No logra entender como ese concepto de lo que es de Dios es de Dios. ¿Qué tal si usted le robó a Dios? ¿Qué consecuencias tendría de robarle a Dios? Si Dios a mí me bendice en la medida que yo soy fiel, ¿qué tal si yo no soy fiel con Dios? ¿Quién se está robando la bendición? Uno mismo. Porque Dios no me puede bendecir en la manera que Él lo quisiera hacer porque soy una persona infiel. Tremendo. Hay una narración de un arquitecto que construía casas, no era ingeniero, era arquitecto, pero él construía casas, él las diseñaba y trabajaba con arquitectos y él construía, era un pícaro. Y se enamoró de la hija de un rico, de uno que lo contrataba. Se iba a casar con ella y todo. Pero faltando como un año para casarse, uno de los inversionistas más grandes le dijo, necesito que me hagas unas casitas y que me hagas esta bien especial. Y él dijo, claro, y le daba y le decía, yo quiero que sea bien especial, ¿cuánto hay que dar? Invertía millones, pero él le ponía los peores materiales. Cuando ya le entregó la obra, le entregó esa casa y le dice el suegro, bueno, ahora yo quiero darte una gran sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que la casa donde robó más, pero él no sabía, que más plata le dio y le metió los peores, por ejemplo, tubería amarilla para desagüe, le metía tubería naranjada, que era de aguas lluvias. O sea, eso a los 4 o 5 años esa casa iba a tener problemas de aguas. Los muros, el hierro que metía no era un hierro acerado, sino que era el peor hierro, que es lo que está sucediendo en las construcciones de aquí en Medellín, que se están desplomando porque la mayoría de esas materiales de construcción mal. Y le dice el suegro, bueno, te felicito porque esa casa tan especial que te mandé a hacer era el regalo de bodas. Nosotros construimos con Dios igual. El Señor todo nos lo devuelve al 100 por 1. Y a veces nosotros queremos ganar cuando hemos engañado. No vamos a ser bendecidos. Ay, Señor, ¿por qué será que la situación económica es tan dura? ¿Por qué será? ¿Por qué era? Pues porque nosotros no solamente funciona en lo financiero, funciona en mi vida de oración, funciona en mi inversión de todo lo que yo como persona hago, en el tiempo que le dedico a los hijos. Estas palabras que yo te hablo hoy, ¿se acuerda por allá en Deuteronomio 6? Que las repetirás cuando vayas al camino, etcétera, y etcétera, ¿cierto? Entonces yo al niño nunca le digo eso, yo a mi hijo nunca le dije eso, nunca lo crié, no lo formé en los principios bíblicos. Cuando los años pasen y ese muchacho esté bien descarriado, es el resultado de lo que yo sembré, de lo que yo coloqué en él. Amén. No es fácil lo que estoy diciendo y en el caso de muchos de nosotros como ministros del Evangelio le dedicamos tanto tiempo a otras cosas que tal vez a nuestros hijos en ese momento no le dedicamos el tiempo que debimos haberle dedicado. Entonces muchos ministros tenemos un problema y usted ha escuchado por ahí cosas feas de los hijos de los pastores. Ojalá y nuestras nuevas generaciones no hayan aprendido el mal ejemplo que algunos de nosotros les pudimos haber dado y que nos arrepentimos de eso y que nos duele en el alma, que es dedicarle más tiempo a la iglesia que a los hijos. Porque lo primero que yo le voy a presentar a Dios es mi familia. No le voy a presentar la familia de los hermanos de la iglesia. Lo primero que Dios me dio fue mi familia, no me dio la iglesia. Ay, pastor, ¿cómo así? No, es que lo primero no es la obra de Dios. La obra de Dios es en mi vida, mi testimonio hacia los míos y hacia afuera. Porque el que no es capaz de ministrar su hogar, ¿cómo administrará la obra del Señor? Pues ese es el principio que Dios coloca en la Sagrada Escritura. Por allá en Gálatas 6:6 va a hablar de un principio especial, porque el principio que va a colocar es que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y aquí está hablando de cómo nosotros como creyentes, porque lo que está hablando en el apóstol en Gálatas es acerca de esas características desde el capítulo 5 de una vida de un cristiano que es justificado delante de Dios por creerle a la palabra, o sea, justificado por la fe. Ahora, cuando entramos a esto,
Entonces me va a hablar de la santificación que Dios me da a mí y que no es por la ley, sino porque es el Espíritu de Dios. O sea, nosotros andamos en un mismo espíritu, que es entender que Dios es el primero. Entonces mire que ni siquiera los diezmos o el reconocer a Dios en cualquier área de mi vida depende porque la ley lo dijo. Cuando el Señor ministró habían 3 leyes y cuando Jesús vino y cumplió a su cabalidad la ley, ese tipo de leyes ceremoniales mueren. La otra ley no muere porque la ley de Jehová es perfecta. Pero entonces cuando nosotros entramos en este concepto, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. En el Antiguo Testamento las leyes estaban en tablas. Hebreos capítulo 10 dice que después de aquellos días Dios colocará sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes las escribirá. Amamos a Dios porque nos amó primero. En el capítulo 5 de Gálatas estoy viendo todo el contexto. Espero que ustedes me empiecen a entender cuando yo predico la palabra, que yo no cojo un texto fuera del contexto. Yo lo cojo y tengo que ir a todo lo que viene hablando para que la interpretación sea sana. Ya por allá en el capítulo 5, versículo 22, va a hablar acerca del 22 al 26, que somos el producto de lo que Dios hizo en nosotros, no de nuestros esfuerzos. Y ya entra el capítulo 6, hablando acerca de cómo es mi vida dentro de la iglesia cristiana, de la hermandad. Del 2 al 5 va a tratar cuando hay aflicciones en hermanos de la iglesia, pero ya en ese versículo 6, que es el que quiero tomar, va a hablar acerca de qué sucede con quienes nos enseñan. Entonces dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Nosotros no podemos sentir dolor por reconocer que alguien dedica el tiempo para nosotros. Muchos conceptos cerrados en cuanto al ministro de la palabra. Algunos dicen, no, yo no sé por qué el pastor no es como otros pastores. Yo conozco pastores bivocacionales. O sea, bivocacionales es que tienen 2 labores. Trabaja en una empresa y es mi pastor. Déjeme decirle que la mayoría de pastores bivocacionales puede que al comienzo del ministerio lo hagan, pero a media. O sea, la gente no es pastoreada. Es como yo mandar a un pastor para que me cuide mis ovejas y se vaya por la mañana y labore la tierra y venga y ordeñe las ovejas y se vaya. Entonces cuando las ovejas lo van a necesitar, cuando tiene que cuidarlas, cuando tiene que pastorearlas, cuando tiene que llevarlas a donde hay pastos y eso, ¿qué va a hacer ese pastor? No tiene cuidado. Entonces el pastor se convierte en un conferencista, solamente está en los cultos predicando, no visita las ovejas, no conoce el estado de sus ovejas, no hace programas de formación, no hace programas de capacitación, no forma líderes, no forma segundas generaciones. Uno va a morir mañana. Y como pastor ya tiene uno un semillero de 3 o 4 que lo van a reemplazar a uno como pastores. Si uno no lo hizo, falló en el proceso. Tremendo, ¿cierto? Aquí lo que está hablando Pablo va a decir que, yo creo que dentro de los textos que voy a dar ahora, lo vamos a mirar, porque el apóstol Pablo dice que él no quiere ser gravoso a la gente, pero que él quiere enseñar un principio bíblico. Y el principio bíblico que quiere enseñar Dios a través de la palabra es que es la iglesia la que debe de sostener al pastor, y Dios al pastor lo llama buey. Nosotros somos bueyes. Y algunos que dicen que son siervos de Dios y quieren andar así como con 2 guardaespaldas, ¿cierto que sí? Le decimos siervo, pero parece que decirle siervo es como decirle emperador, el que manda, el que hay que casi que arrodillársele frente al ungido. Ya le decimos el ungido. Y el término siervo es como mandón, y el término siervo es el que sirve, el esclavo. Claro, algunos quisieran tener al pastor como un esclavo, que no es el principio bíblico. El pastor guía, ordena, a veces disciplina, porque a las ovejas las lleva, tiene el cayado y la vara para de vez en cuando ahí darle orden a las ovejas. Entonces uno mira por allá en 1 Corintios capítulo 9, verso 11, que dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Bueno, aquí yo quiero tomar todo el contexto igual, porque yo no sé si usted ha visto, la mayoría de sectas toman un texto bíblico sacado de por ahí, y de un texto bíblico sacado de por ahí arman una doctrina, y la mayoría de los que atacan el diezmo es porque no conocen este principio bíblico. Les acabo de leer Gálatas, y el libro de Gálatas se escribió en el año 56 después de Cristo. Y Pablo está diciendo que el que enseña la palabra debe participar de lo que nosotros damos. Ahora, ya estamos hablando de la carta de 1 Corintios, que más o menos tiene entre el 56 y 58 después de Cristo. Permítanme, mis amados hermanos, después de que en Corintios está hablando en el capítulo 9 acerca de ese ministerio que Dios le ha dado a Pablo, pero desde el 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién dice, yo soy soldado de mi propio ejército? Nadie.
¿Un soldado de qué es? Soldado, por ejemplo, los nuestros, de la República de Colombia. ¿Quién manda al soldado? La República. ¿A través de quién? Pues el presidente da unas normas generales y coloca, bueno, ya dije normas generales y ahora sigo diciendo generales, coroneles, todo un orden, bajo unos principios constitucionales que es deber del presidente respetar para que las cosas funcionen como deben ser. Entonces dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? O sea, yo voy a cosechar la finca mía y no como. Yo conozco gente tan tacaña que a sus hijos no les dan de lo que cosechan. Yo he conocido campesinos que recogían la cosecha y a sus hijos les daban de lo que le daban a los caballos, las zanahorias averiadas, todo eso, a los hijos. Y lo demás lo llevaban a la plaza. Debería él disfrutar de lo bueno. Gente que muere con la plata en el colchón. No disfrutaron. Todos lo guardaron. ¿Para quién? Para que otros lo disfruten. Raro, se sale de lo que normalmente la escritura nos está hablando. Ahora, ¿quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Es un principio bíblico que si usted cultiva lo suyo, es suyo. Imagine un pastor que la gente le mida. ¿Cuánto ganará el pastor? Los paisas tenemos una malicia indígena mala. Yo he ido a Santander y yo veo que la gente es muy dadivosa. El paisa se sienta y dice, a ver, ¿cuántas tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, que cada uno de 10,000 pesos. Son 200. Hermano Manuel. Pero eso hoy, los domingos vienen 40 o 50. O sea, que son 500. 4 domingos, 2 millones. Y por culto son 200. 2 por 8, 16. 2 millones. Y pagan el arriendo de aquí. Uy, se las echó el pastor. La esposa se murió. Le habrá dejado pensión. Entonces se gana tanto. Es que la gente es así. Ah, él no necesita nada. Él no necesita de eso. Se la gana toda. Pero cuando hablemos de lo que se hace con el diezmo, a la luz de la Biblia, que eso no lo predican muchos pastores. Les da pena que la gente sepa qué se hace con los diezmos. O qué se debería hacer. ¿Qué se hacía en el Antiguo Testamento? Pero como estamos mirando un ejemplo, un espejo, porque el Antiguo Testamento va a ser un espejo de lo, ¿cierto? Y lo estamos viendo en Corintios. Que eso que vimos de ese principio se aplica, ¿sí o no? Y estamos en el Nuevo Testamento en este momento. Ahora dice, viene hablando de que es participante de esto. Entonces dice, digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? 1 Corintios 9:8. Oiga, Pablo en el año 56 está diciendo que en la ley se hablaba de esto. ¿En dónde? En los diezmos. Ah, entonces el Nuevo Testamento sí está hablando de diezmos. Yo no sé usted, pero yo estoy viendo la aplicación que le está dando, que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le está dando en este momento. Ahora dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Porque los árabes tenían una costumbre y es que a los bueyes que araban, vea, los ponían tremendo bozal. Entonces salían los dos bueyes porque llevaban el trillo, ellos salían a trillar, que ya era el tiempo de la siega, entonces ellos cortaban el trigo. Y bueno, y no venía el trigo solo, venía el trigo con lo que había crecido con él, que era la cizaña, que ya se había convertido en paja. Y como en la época de la siega, los vientos eran altos, entonces venía alguien con un trincho así que era el aventador y tiraba hacia arriba el trigo y la paja caía a un lado por el viento y el trigo que era más pesado caía ahí. Hay una ilustración por allá en Mateo Marcos que dice, su aventador está en su mano y limpiará la era, ¿cierto? Y el aventador, en ese caso, entonces ya uno empieza a encontrar en el contexto que es el Espíritu Santo, que Dios obra en nosotros, el trigo está dada, la palabra está en nosotros y lo que no es de Dios se lo va a quitar. Pero lo que quiero hablar ahí no es eso, sino que estamos viendo, porque dice en la ley de Moisés, el buey no podía tener bozal. Entonces cuando estos dos bueyes llevaban el trillo, ellos podían ir caminando y comiendo de lo que estaban trabajando. Dos bueyes no se van a comer toda la comarca. Dos bueyes no se van a comer toda la cosecha, pero dos bueyes bien alimentados. ¡Ja! Un pastor de una iglesia que no tenga problema de pensar si pago el arriendo o no lo pago. Ay, este mes, ¿para dónde me voy? ¿En qué campaña me van a invitar? ¿Cómo me la invento este mes para conseguirme el pago del arriendo? Y fuera de eso, entonces ya pensar en la comidita de él. Porque esas son las preocupaciones de los pastores hoy en día. Con una generación que se ha levantado, parecemos ya como en la tradición católica, que echamos las monedas, que echamos las obras. Es más, allá le llamaban a eso limosnas.
Cuando el Señor me llamó al ministerio, yo decía, yo voy a vivir de las limosnas. Y Dios me tuvo que mostrar, usted no vive de las limosnas, yo te voy a pagar. Porque hay un sistema bíblico económico para sostener la obra del Señor. Amén. A mí nunca me tocó porque mi mamá fue una mujer muy organizada en la vida. Pero yo le hago una pregunta a usted alguna vez le ha tocado ver a su mamá con los zapatos rotos por debajo? ¿Usted ya que está viejo? ¿O un traje bien, o la ropita bien achilada? ¿Cómo se siente uno? Uy, yo soy tan poquita cosa, miren a mi mamá como la tengo. Da duro en lo humano. Pues la Biblia dice, tiene Dios cuidado de esos bueyes del Antiguo Testamento, pero espere un momentico que no, sí, yo quiero seguir. El 10 dice, o lo dice enteramente, está diciendo el apóstol Pablo, por nosotros. Pues por nosotros, está hablando de los predicadores del evangelio, esto se escribió porque con esperanza debe de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Tremendo, porque está diciendo la escritura que el que ministra la palabra hay que tenerlo aforadito, normal. Qué bendición, amén o no amén. Entonces dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, y viene la pregunta del apóstol, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? A mí me llama la atención, hay eslogan de iglesia, ¿cierto? Entonces hay iglesia que dice, ven por tu sanidad, recibe tu milagro. Y son iglesias que entre sus comunicaciones sacan, yo tenía cáncer y el Señor me sanó. Pues eso es lo que el Señor hace. Yo tenía un pie más corto y el Señor me lo alargó. Ya no veía por un ojo y el Señor me hizo ver. No es así, no es comercializar, pero yo le digo una pregunta, ¿y cuánto vale colocar un ojo? ¿Y cuánto vale sanar de un cáncer? Eso no tiene precio para Dios. Eso no lo hizo el pastor, eso lo hizo Dios. Pero mire que a veces nosotros, el Señor nos libra de tremendas situaciones y no somos capaces de decirle al Señor, gracias Señor, lo tuyo es tuyo, tú no me estás pidiendo más de lo que es, yo te traigo lo tuyo. Y con eso el Señor sostiene a sus siervos. Porque es Dios. Es más, la persona que no quiere hacerlo, no debe hacerlo. Pero el que no lo hace, se está robando la bendición porque no está en bendición, sino que está fuera de la bendición. El enemigo, el devorador, está trabajando en su vida. Usted no nota cuando una persona deja de hacer lo que tiene que hacer en cuanto al servicio del Señor. Usted no diezma, el enemigo se le mete a su casa. Usted ese mes se los gastó. Y ese mes le cayó la roya, fue al hospital y tuvo que pagar, usted diezma 70,000 pesos y tuvo que pagar 150,000 pesos de una enfermedad. El devorador se le metió a la casa. ¿Por qué? Porque usted no entiende que hay alguien que quiere robarnos las bendiciones y es el otro. ¿Qué es Dios? Hay leyes que Dios ha colocado, por ejemplo, la ley de la gravedad. Usted se puede subir con una capa de Superman a un 5.º piso y se puede tirar y se mata. Esa es la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque nuestra tierra atrae. Y hay una ecuación y todo eso que muestra que si usted pesa tanto, entonces la fuerza de la gravedad te va a traer que vas a caer a una velocidad de tran. Ay, no, pero yo creo que Dios me va a hacer volar. La ley de la gravedad existe. Bíblicamente hay leyes. Y si esas leyes son violadas, la ecuación funciona también para nosotros. El que no siembra, no recoge. Me llamó la atención acerca del orgullo, que un hombre que no es de Dios enseñaba y decía, cuando vaya subiendo, o sea, que ya te nombraron administrador, o te nombraron supervisor, o te nombraron jefe y tal. Hay gente que cuando le colocan un buen puesto, entonces dice, mientras sube, siembra árboles que crezcan en la medida que va subiendo. Porque no sabes mañana si al bajar esa cuesta no tienes en qué recostarte y bajas peloteando. Pero si has sembrado, en la medida que subes tienes en qué apoyarte cuando bajas. Cuando uno ya empieza en un momento difícil, habrá personas que van a ser el apoyo de nosotros delante de todo este principio. Bueno, entonces dentro de todo esto que estamos mirando, hay compensación en lo que nosotros hacemos. Sigamos con Pablo. Y dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que soportamos todo por poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, o sea, del diezmo que la gente llevaba? En ese entonces era del alfolí donde la gente llevaba esto. Entonces dice esto, y los que lo sirven al altar, del altar participan. Y me llama la atención porque en el año 53... está diciendo, comían, servían en el Antiguo Testamento, no.
Está diciendo en presente y presente continuo. Los que trabajan para el Señor en el año 53 después de Cristo participan de lo que llega al templo. Y la única manera de llegar al templo es a través del alfolí. Tremendo lo que la Escritura está hablando, ¿cierto? Entonces dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora entra la posición de Pablo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se hagan así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Dentro de la inspiración bíblica, algunos dicen, Pablo dice algunas cosas que son de él y otras bíblicas. Y esos dicen, Pablo aquí está hablando de él. No es lo que Dios quiere. Realmente es Dios el que está hablando. Y Dios está diciendo, es que es un principio. El ministro tiene ese principio. El ministro que tenga posibilidades económicas y no le reciba a la iglesia lo que la iglesia ha traído al Señor para colocarlo en las manos del sacerdote, que después vamos a mirar qué es colocar en manos del sacerdote, y que si el sacerdote con eso va a comprar enchapes de oro, sí, pues si el lugar fuese, o qué hace el sacerdote con eso, porque el sacerdote está amarrado por la palabra a hacerlo. Yo admiro al hermano Manuel, que de lo que entra a la corporación sostienen la finca, porque los diezmos tenían 3 propósitos. ¿Usted sabía eso? No solamente era esto, eso hay que ir y mirarlo ahí en el Antiguo Testamento, que vamos a ver que hay más de uno que le tendrá que dar cuenta a Dios, pero es a Dios. Usted no se preocupe por eso, Dios se preocupa por lo de él. Eso lo vamos a estar viendo, creo que la semana entrante. Hoy no nos dará. Pero note algo de lo que está hablando la Escritura. Y dice, yo no me aprovecho de antes, esta es mi gloria, que yo no dependo de nadie. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no se anuncia el Evangelio. Cuando yo como ministro del Evangelio, a mí me ocurrió, estando viajando por todo Colombia, yo iba a iglesias muy pobres. Y en iglesias muy pobres, pues a veces me daban la ofrenda. Y me llegaban a sacar una ofrenda de 15,000 pesos. Pero a ese pastor no le entraba al mes sino 15,000 pesos. Yo no sé si usted sabe, pero aquí en Colombia, bueno, hace como 2, 3, 5, 10 años, pero eso pasa hoy. La gente del campo no recibe un salario mínimo. Ni le pagan, bueno, allá pagan por jornal. ¿Sabe usted que en los campos de Colombia a usted le pagan 5,000 pesos por un ordeño? Y un ordeño es a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde. Todo el día. Y si usted no quiere, hay como 60, 70 que están aguantando necesidades y por 5,000 pesos lo hacen. No solamente en Venezuela pasa eso. En los campos de Colombia pasan momentos así. Y hay lugares donde ni siquiera les pagan así, sino en especie. En nuestra nación. Entonces hay pastores que pastorean gente que vive de eso. Entonces, ¿qué podrá llevar esa gente al templo? Papas, yucas, plátanos. Y a veces el pastor no le queda ni para comprar la sal, para hacer aguasal con papas. Bueno, eso pasa en nuestros campos. Tenemos muchos pastores en Colombia así. Terrible. Eso pasa. Y hay otros que tienen que irse a ordeñar y eso para ganarse en esos 5 o 10 mil pesitos para poder traerle algo a su familia. Él dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente, porque no lo podemos hacer esperando que. Bueno, y a mí me asombra que nosotros como pueblo de Dios a veces nos invitan a una campaña y en una campaña damos hasta nos bajan del reloj, nos atracan a mano, haga un pacto con Dios, ¿qué reloj tiene? Ay, ese reloj tal, del reloj, pacte con Dios y no tiene 50,000 pesitos. Pero no vaya a pactar 10,000 o 20, 50, y si no tiene los 50 tiene 40 y la esposa tiene 10, mija, pero nos vamos a pie, no interesa, es para la gloria de Dios, Dios bendice al cielo 500, así atracan a la gente, y se vienen atracados, vienen caminando hasta el Popular 2, desde el estadio, y en la iglesia no son fieles con Dios, y el pastor apretando la correa, duro. Obras como estas deberían ser más asistidas por más gente, porque la plática de aquí, hermano, ustedes saben qué se hace con la plática de acá, ¿cierto que sí o no? Se sostienen, si hubiera más, se tendrían más loquitos, si hubiera más, y no se tendrían, a veces llaman acá y no hay, al hermano Manuel, no más, no, cuando mi mamá se enfermó de contrabando entró un poco de gente allá, hermano Manuel, cada muchacho es
tanta plata. Dios proveerá. Pues sí, pero hay momentos duros, porque hay momentos donde tantas sedes que habían, ¿de dónde están esas sedes? Pues se las comió la gente que estaba en la corporación en ese momento. Sí, vinieron y comían y todo. Que cuando hermano Manuel los ve por ahí bien, que de los diezmos de 10 años que me debes, pero no es así, sino que los molesta diciendo, hombre, usted sabe que eso es para sostener a otros que están en la condición que usted estuvo. Son principios del reino. La gente no entiende los principios del reino. Nosotros en Medellín, instituciones como esta, estamos perdiendo bendiciones grandes. Porque un programa de estos debería ser bandera en una ciudad como esta. Pero como hay tanta bandera, espero que me entiendan. Que Dios nos ayude, hermanos. Pasado mañana continuamos el tema que sé que es de bendición para todos nosotros. ¿Por qué no cierra sus ojos? Yo creo que Dios hoy nos hablaba a todos, aunque ha habido un poquito de jocosidad y no sé, pero sí, que no le dice al Señor, Señor, gracias por esta iglesia, gracias porque es tu obra, independientemente del lugar, de la iglesia que sea, porque puede ser otra. Pero gracias por mi pastor, gracias por los propósitos que tienes a través de la Corporación El Hermano, la Iglesia Centro de Alabanzas. Ayúdame, Señor, a seguir siendo un pilar para tu obra y que tu obra salga adelante. Gracias por las finanzas mías. Si le has fallado, pues si has dejado de reconocer a Dios, dile al Señor, Dios mío, yo quiero reconocerte, porque no hay nada mejor que estar bajo tu bendición. Cuando yo no lo hago, me salgo de ella y no disfruto de la bendición que tú me quieres dar. Ayúdame a ser fiel con mi tiempo, con mi familia, incluyendo mi esposa, mis hijos, mi esposo. Gracias también por mis finanzas. Ayúdame a entregarte a ti, Señor, lo que te pertenece. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.